Bien, estimados hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Estamos en un sábado de conversatorio y en esta ocasión pues tenemos el gusto de platicar aquí con Uri Abimael Mejía. Él es un hijo de pastor, es un siervo de Dios, ¿verdad? Que también apoya a sus padres en el ministerio. Así que Uri, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Eliezer, gracias por la invitación. Ya tenemos ratitos de conocernos y yo creo que nos vamos a poner al día en este conversatorio. Para mí es un privilegio poder compartir con vos y con los que están viendo esta transmisión. Así es, fíjate que, bueno, yo los recuerdos que tengo, ¿verdad? Es de cuando fui con unos hermanos a Las Pilas, Chalatenango, y estuvimos por ahí unos días capacitando el equipo de Castillo del Rey, y vos estabas por ahí de unos, qué sé yo, unos 6, 7 años creo, Uri. Siempre que se habla de mi vida allá, fue toda mi infancia. Y me dicen que yo era bien hiperactivo. Yo no me acuerdo, sinceramente. Solo me acuerdo algunas experiencias, algunas cosas que las hermanas le decían a la pastora, le hacemos todo, porque allá en Las Pilas la gente es bien servicial. Entonces algunas hermanas le decían, le hacemos todo, le decían, pero menos cuidarle al niño. Sí, yo me acuerdo que servimos mucho tiempo allá en Castillo del Rey. Ajá. Así es. Bueno, y contame, vos vas a Las Pilas seguido, porque fíjate que yo pienso que en los lugares en donde uno pasó su infancia es como esos lugares en donde uno no se puede desligar. Sí, definitivamente. Bueno, yo nací allá en Chalatenango, en Las Pilas precisamente. Y fíjate de que sí, últimamente he estado yendo, tal vez no tan seguido, pero me han invitado a predicar precisamente a la iglesia donde salimos. Entonces ha sido una experiencia totalmente diferente, pues porque donde yo fui rebelde de pequeño, después ir a predicar, la verdad de que es una experiencia bastante fuerte. Entonces yo tengo algunos amigos de mi época que de repente nos reunimos y algunos jóvenes que me conocen por el ministerio de mi papá o quizás por las redes, y saben que salí de ahí, es que me invitan a predicar a la iglesia, y siempre ha sido un privilegio estar con ellos. Entonces de esa manera es como que siempre vamos. Esa es la cosa. Perfecto, o sea que los chicos rebeldes, Dios tiene un llamado ahí para lo de los hiperactivos. Algún día los podemos ver detrás de un púlpito ministrándonos. Sí, fíjate de que esta última vez que yo compartía, a mí me ministró mucho el Espíritu Santo, porque fue una convención de jóvenes que ellos tuvieron. Venían de Honduras, venían de la zona alta. Yo pensé que era solo la iglesia, pero el Señor me daba una palabra para todos los que estaban ahí, y era de que nunca vean de menos a los muchachos, porque no saben lo que el Señor va a hacer con ellos cuando estén grandes. Entonces, fíjate de que yo recuerdo los diáconos, porque no sé si te acordás vos que en aquel entonces los diáconos eran bien estrictos. Yo no podía, mi papá tenía un grupo de los caciques. Caciques. Había un hermano que era el encargado de cuidarme a mí. Entonces yo no me podía salir porque él estaba atrás de mí. Entonces yo recuerdo de que en ciertas ocasiones él me iba a traer cuando yo me salía de la iglesia. Me iba a traer porque había administraciones donde mis papás ya no me podían tener controlado, sino que eran ellos. Y había un hermano que usaba guayaberas, y yo recuerdo de que un lapicero que él tenía, yo se lo trataba, con eso lo lastimaba, y él me soltaba e inmediatamente me iba a traer otra vez. Entonces yo recuerdo que él estuvo en la última vez que yo prediqué, él estuvo y el Señor me ministraba mucho porque me daba palabras para él. O sea, todo lo que él tuvo que pasar, no se imaginaba. Es como una siembra, ¿no? Sí, claro. Que ellos hacen. En aquel por supuesto yo no lo entendía. Claro, o sea, después de todo, Uri, el hecho de ser hijo de pastor y de que uno esté como cerca del altar, te lo voy a decir así, al final eso viene a bendecir nuestra vida y lo podemos ver en ministerios fructíferos como el tuyo, y a estas alturas de nuestra vida podemos decir que Dios estaba obrando en nosotros aún desde esos años, ¿verdad? De nuestra infancia. Sí, definitivamente, porque bueno, al menos yo
yo no elegí ningún ministerio, yo no decidí ser tal cosa, pero yo creo que el Señor sí ya tenía trazados sus planes. Entonces, yo cuando voy a ese lugar, yo recuerdo el lugar donde yo andaba molestando, yo recuerdo, fíjate de que había algo de que las iglesias antes, no sé si vos te acordás que las mujeres se sentaban a un lado de la banca y los hombres a un lado. Entonces mi mamá decía que yo era bien machista, porque ella me decía, ¿te vas a quedar conmigo? Y yo le decía, me voy a portar bien, pero no quiero quedarme a la par suya. Entonces ella para que yo me portara bien, me hacía que me fuera para donde estaban todos los varones. Pero era la excusa mía para salirme. Y yo la verdad de que cuando hablamos de las pilas y de mi infancia, recuerdo de que solo lo que hacía era molestar, no hacía otra cosa. Cuando nos venimos de ahí, bueno, yo estaba muy pequeño, entonces el Señor me fue moldeando en otra iglesia. Ok, fíjate que cuando tú mencionas las pilas, yo recuerdo que ha habido testimonios bien fuertes de precisamente esa iglesia que ustedes, tus papás y ustedes ministraban, ¿verdad? He escuchado testimonios así de milagros, de aceite en las paredes. No sé si vos me podrías dar de primera mano algo que recordé sobre esos testimonios. Fíjate de que yo lo único que recuerdo era de que nosotros no teníamos hora de salida en la iglesia, sino que empezaba el culto, yo creo que como a las 3 de la tarde y no había hora de salida. Y lo del aceite y todo eso, yo lo único que recuerdo es de que yo estaba afuera y nosotros nos deslizábamos en el aceite. Yo sinceramente después vengo atando cabos que era eso, pero yo me acuerdo que nos deslizábamos en algo y nos regañaban, por supuesto, pero era eso, de que el aceite brotaba de las paredes y también del piso. Había mucha gente incrédula de que andaba alrededor de la iglesia. Incluso nosotros de pequeños también andábamos viendo, como curioseando arriba del techo, a ver si alguien más era el que hacía eso. Pero son los recuerdos que tengo yo de que sí jugábamos nosotros con eso. Lamentablemente no entendíamos, por supuesto, pero jugábamos con eso de que nos deslizábamos en el aceite, pero sí, ya después yo vendo a atar cabos, que era precisamente eso. Y sí, pues recuerdo muy bien que en la hora de la alabanza la gente, eso lo recuerdo muy bien porque había un anciano de la iglesia que él danzaba y me agarraba a mí y yo a la par de él danzando, o sea, yo sin entender, pero a la par de él danzando, y lo imitaba como él danzaba. Ya. Lo que recuerdo yo. Ok. Mira, no sé si en algún momento de tu adolescencia vos dijiste, yo no voy a ser como pastor como mi papá, ¿verdad? Yo no voy a administrar en la iglesia porque, pues, uno que está cerca a veces del ministerio pastoral se da cuenta de que no todo es color de rosa, ¿verdad? Entonces, no, en lo personal aquí, ¿verdad? Que lo expreso, en lo personal yo como que pero que era como una esponjita que recibía todo eso, ¿verdad? Lo observaba. Y aunque mis papás fueron bien cuidadosos de no hablar de los problemas de la iglesia, ¿verdad? Enfrente de nosotros, pero sí, uno lo percibe, ¿verdad? A pesar de su corta edad. Entonces yo decía, yo no voy a ser pastor, ¿verdad? Yo me voy a estar un poquito lejos del ministerio, que Dios no me vaya a llamar a mí porque yo no quiero nada que ver, para no enfrentar una serie de dificultades. A veces escasez económica, a veces críticas, incomprensiones, ¿verdad? Por parte de algunas personas, pero no sé en tu caso cómo sobrellevaste ese tipo de situaciones, Uri. Fíjate de que yo lo que sí me acuerdo es de que siempre estaba sirviendo en la iglesia. Yo quizás cuando tenía 10 años, la ventaja que tenemos a los hijos de pastores es de que las iglesias, bueno, quizás de nuestra época voy a decir, es de que las iglesias siempre tenían la casa pastoral a la par. Ahora no, ahora es bien diferente. Por ejemplo, hoy nosotros está a unos minutos, pero yo recuerdo de que estaba la casa pastoral a la par y teníamos acceso a los instrumentos. Entonces yo aprendí a tocar batería de travesear. Entonces yo servía en algunos ministerios con jóvenes y todo.
y la verdad de que había cierto compromiso. Pero respondiendo a tu pregunta, recuerdo una experiencia que tuvimos en una campaña, porque bueno, tú sabes que el ministerio de mis padres es bien fuerte a través del ayuno y la oración suceden muchas cosas. Entonces estábamos en una iglesia en Soyapango y había sido invitada una hermana predicadora, esas hermanas de fuego que llamamos. Y esas hermanas recuerdo que fue una campaña quizás de una semana, si no me equivoco, pero una campaña increíble de que la gente tenía miedo de ir a las campañas porque el Señor en profecía le sacaba todo, pues. Y yo recuerdo de que en una de esas ministraciones, esta hermana llegó y me llegó a ministrar. Y me dijo, yo estaba con la cabeza agachada y me dijo, yo quiero que me veas, me dijo, pero con una autoridad, ¿verdad? Yo quiero que me veas y yo quiero decirte que el Señor me ha dicho que tú vas a ser pastor, ¿no? Y que te empeces a preparar. Entonces yo seguí con la cabeza agachada, incrédulo, porque es una palabra que yo siempre recibía desde pequeño, el pastorcito, qué sé yo, entonces, pero no era algo que yo quería para mi vida, o sea, simple y sencillamente yo decía, es una administración, la hermana está orando por mí, pero sinceramente yo incrédulo, y después ella volvió a decirme, yo quiero que me veas, y yo volví a verla, mírame a los ojos, vos vas a ser pastor, man. Yo volví a agachar la cabeza. Cuando ella me volvió otra vez a reprender, yo la volví a ver y le dije, y te soy sincero que yo le dije, eso se lo ha dicho el Señor a usted, le dije yo, pero a mí no me ha dicho nada, le dije. Y me quité y me fui. Entonces, una de las experiencias bastante fuertes que yo tuve, sinceramente me molestó porque yo sentía que era como una insistencia por el hecho de que tú eres hijo de pastor, pues la gente dice automáticamente, este va a ser pastor. Ajá, entonces yo recuerdo de esas experiencias y sí, creo que en muchas ocasiones a mí me preguntaban que si yo quería hacerlo o no, pues yo decía que no, pues que yo iba a ser músico, que yo iba a ser comunicador, que yo iba a trabajar en los medios, siempre tenía esa meta, pero pastor, que no me hablaran de eso. Y no es porque yo tenía experiencias malas en mi casa, porque sinceramente tuve muy buen ejemplo de mis padres. Yo aprendí a vivir por fe. Yo aprendí a vivir por fe no porque, ¿cómo decirte? No porque me sentaban y me decían esto era, sino porque yo lo veía. Entonces, yo crecí aumentando mi fe por medio del ejemplo o por medio de la forma en cómo Dios usaba a mis padres. Pero fíjate de que yo sinceramente yo no quería, o ese tema para mí era bastante fuerte, porque para mí era un tema muy delicado. O sea, si el Señor te va a llamar como pastor, porque, bueno, tú no me vas a dejar mentir, hay muchos pastores que ellos se autodominan pastores y no les sale nada. Entonces mi miedo siempre fue ese, de decir yo voy a ser pastor y que no salga nada. O sea, yo era muy tímido para todo. Yo estaba detrás de bambalinas. Entonces, si ser pastor era como dirigir una congregación, ser pastor era como prepararte para algo, entonces yo no me sentía capaz. Si yo lo veía de esa manera, si lo veíamos desde el punto de vista alguna posibilidad, entonces yo lo veía de esa manera, de que no era posible, porque para mí era algo muy delicado que no cualquiera lo puede hacer, precisamente porque tiene que ser llamado. Así es. ¿Y en qué momento vos como que vas cambiando de tu forma de pensar o tu forma de ver el ministerio pastoral? Fíjate de que yo quizás como a la edad de 15, 16 años, yo empecé a trabajar con jóvenes, y ya quizás cuando te digo a trabajar con jóvenes, ya con un compromiso de que el Señor hiciera algo en la vida de los muchachos. Y pues a mí siempre me llamaron pastor, y yo iba asimilando eso, me llamaban pastor porque básicamente eso era lo que hacía, pues ir a buscar a los jóvenes, pastorearlos. Entonces vino un momento que yo digerí eso, pero en mis adentros yo sabía de que no era pastor, sino que yo era un pastor porque la gente me lo decía. Entonces en la iglesia se fue cambiando el mecanismo de que habían directivas. Entonces yo pasé por las directivas
desde tesorero, desde vocal hasta presidente, pero un momento de que la juventud empieza a crecer. Entonces cuando la juventud empieza a crecer, la iglesia toma la decisión de poner a alguien como pastor. El pastor y la directiva. Pero yo siempre le puse al Señor mis sueños, mis metas. Cuando yo empecé en la universidad, le decía al Señor de que yo quería estudiar comunicaciones, y porque ese era mi anhelo, pues, o sea, algún día dije, voy a estar en algún medio y voy a apoyar a mis padres. Pero sinceramente, bueno, para responderte eso, la verdad es que pasaron muchas cosas. Yo no lo quería entender. El Señor me empezaba a usar a mí, empezaba a ver el respaldo de Dios por medio de la prédica, por medio de la administración, pero yo, pastor, no quería hacer, o sea, quería apoyar a mis padres, hasta ahí. Incluso quería hasta viajar del país y apoyarlos a ellos en su ministerio, pero pastor no. Yo recuerdo una vez que empezó, como dicen, el apogeo, yo de pequeño, a predicar, y me invitaban a predicar. Y recuerdo que el pastor Armando Landaverde una vez me invitó a predicar a su iglesia, y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Después quería invitarme a una campaña, y ahí fue que yo dije stop. O sea, yo hasta aquí llego, porque ya esto es como que si digo una vez que sí, ya estuvo que invitación tras invitación. Y yo lo sentía así, pues. Yo lo sentía que era como por el ministerio de mis padres. Entonces yo estaba agarrando algo también, pues algo que me jalaba. Entonces yo dije stop. Yo cerré sinceramente toda puerta. Ya no predicar ya, porque tenía miedo a que algún día esto se formalizara. Exacto. Bueno, para no hacerte largo la historia, el Señor yo empecé a pedirle al Señor algunas peticiones, que yo quería trabajar en algunos medios. Cuando yo empecé a estudiar en el bachillerato, empecé a trabajar en los medios. Ya cuando empecé a estudiar en la universidad, también el Señor me ha dado la oportunidad de estar en la universidad y trabajando en algunos medios. Pero en el último medio, los últimos trabajos que yo tuve, que tú mencionabas, que estuve en la corporación, fíjate que fue una petición que le hice al Señor: Señor, yo quiero trabajar en ese medio de comunicación, porque yo creo que aquí en El Salvador es el medio cristiano más fuerte que hay, y el mejor remunerado. Ajá, ¿Trabajaste en el canal de televisión o en la radio? Fíjate de que yo trabajé para CCR-TV. Cuando vos trabajas para CCR-TV, trabajas para todo. Yo trabajaba en la área de multimedia. Entonces no trabajaba como locutor, pero sí trabajaba en la radio. Por ejemplo, cuando había una entrevista especial, yo iba a grabar la parte de multimedia, y también trabajaba en la sección de noticias, que era para el canal. Entonces, cuando vos firmás que trabajas para CCR-TV, trabajas para todos los medios. Pero ahí fue que el Señor me empezó a decir que tenía que renunciar. Yo pasé un año con esa lucha. Dije: Señor, si tú me has traído aquí y ahora me estás diciendo que tengo que renunciar. Yo hacía 3 cosas: la universidad, la iglesia y el trabajo, pero trataba de cumplir con todas. De alguna manera trataba de cumplir con todas, y sentía de que el Señor me estaba respondiendo. Cuando mejor estaba, por decirlo así, es ahí donde el Señor me dijo: tenés que renunciar y dedicarte al ministerio. Entonces yo recuerdo que le dije al Señor que yo había cerrado toda puerta, para predicar, para todo, y le empecé a poner señales a Dios, o sea, desde que si este palo se cae, voy a entender, o sea, empecé a ponerle señales absurdas, y todas me las contestaba. Entonces fue un momento bastante fuerte hasta que yo tomé la decisión. Bueno, el Señor, la última respuesta que me dio fue que ya empezaban como las invitaciones: mira, fíjate que queremos que vengas a enseñar o a predicar acerca de eso. Entonces aquello que yo había cerrado se volvió otra vez a abrir, y yo dije: bueno, este es el Señor, la verdad es que este es el Señor. Entonces yo le dije: Señor, yo me acuerdo que yo le decía al Señor que yo no quería ser pastor porque yo quería tener un ministerio fuerte. Si yo solo voy a estar en una iglesia predicando y sin ningún llamado, pues eso cualquiera lo hace, pero yo quiero ir al ministerio, pero que vos me respaldes. Entonces, sinceramente, empecé a ver el respaldo de Dios en muchas cosas. Y pues por último, yo tuve que renunciar.
tuve que renunciar a la corporación. Y entonces prácticamente diste como un salto de fe, ¿verdad? Al dejar una entrada económica fija en tu trabajo formal para irte al ministerio, así. Fíjate que sí. Lo que aprendiste quizás en tu niñez, ¿verdad? Lo que me comentabas con tus padres, ahora vos lo estás aplicando en tu vida. Sí, fíjate de que yo creo que la parte más importante de todas las cosas, la parte más importante es como entender cómo Dios actúa, el obrar por fe, porque aquí estás actuando por fe. O sea, no es lo mismo tener tu trabajo y estar en el ministerio. O sea, y yo no estoy en contra de eso, estoy a favor. O sea, que lo puedan hacer y que no puedan descuidar la oración, la palabra, que no puedan descuidar. O sea, estoy de acuerdo en que se puedan hacer ambas cosas. Pero en el caso, tú sabes que nuestros papás empezaron a vivir por fe. O sea, debajo de un palo, y ahí el Señor te va a usar. Si el Señor te ha llamado, te va a respaldar. Entonces, yo desde pequeño vi cosas así como, yo me acuerdo una vez que mi mamá dijo, vénganse a la mesa, vamos a comer. Y nosotros esperando la comida y no había comida. Yo fui a la refrigeradora, no había comida. Y yo le digo, mamá, y la comida, espérate, ya va a venir. Entonces, y esperando en la mesa, ok, la comida. Entonces yo recuerdo de que quizás como a los 15, 20 minutos empezamos a hablar entre nosotros, se nos olvidó que estábamos esperando la comida. A los 15 minutos llegan a tocar la puerta y yo inmediatamente salgo a ver quién es, y era una hermana con bolsas del súper, y me dice, ¿y tu mamá? Y yo le digo, aquí está, mamá, le hablan. Inmediatamente la hermana agitada le dice, mira, hermana, yo vengo a la carrera, aquí le traigo estas cosas y le traigo un pollo. Yo sé que ustedes ya almorzaron, dice, este pollo está recién calientito, ya almorzaron, ay, perdonen que me agarró la tarde, yo lo quería traer en la hora de almuerzo, pero les va a servir en la cena. Y ya me voy, y dejó todo. Y mis hermanas y yo nos quedamos, pero asustados, porque en realidad no había nada en la casa. Y mi mamá dijo, ella con mucha fe, dijo, vaya, siéntense que aquí está la comida. Nosotros, las 12 ya habían pasado, eran como la 1:30 y nosotros no habíamos almorzado, y empezó a repartir la comida. Entonces yo dije, en realidad eso es vivir por fe. O sea, qué fe la que ellos nos transmitieron, pues. Entonces, es momento de que yo actúe, pues, no estar a costillas de lo que el Señor hacía con ellos. Otra experiencia, una vez le llamaron a mi mamá por teléfono y le dijeron, yo quiero que venga a tal lugar, fue en Ilopango, venga a Ilopango, véngase al súper, aquí la vamos a esperar, usted no me conoce a mí ni yo a usted. Es algo bastante como, qué raro esto, ¿verdad? Como secuestro. Pero mi mamá dijo que se fue, ya no nos contó, se fue. Cuando llegó al súper, dice que estaba una señora y le dijo, ¿usted es la pastora de tal iglesia? Sí, le dijo. Mire, fíjese que una señora le dejó este dinero y le dejó estos insumos. Y ella, ¿qué se hizo? Fíjese que solo vino a dejarlo y se fue. ¿Y usted quién es? Pues a mí solo me dijo que lo tuviera. Y mi mamá hasta el día de ahora no sabe quién le dio eso. Entonces ella llegó a la casa y se suplió una necesidad. Entonces, como esas experiencias yo te puedo contar muchas. Entonces, digo yo, en realidad eso es vivir por fe, pues, porque cuando le sirves al Señor, Él es quien te paga. Entonces, en mi vida personal también he visto esas cosas. He visto esas cosas y pues no cabe duda que el Señor, a pesar de que yo no tenga lo que ganaba o lo que pude haber ganado, o si tú sabes que en un trabajo tú vas escalando, entonces, y también así es la remuneración. Tal vez no tengo algo fijo, pero el Señor nunca no nos ha dejado hasta el día de ahora. Entonces, hemos visto la mano de Dios en todo. Ok, qué bueno, la verdad esos testimonios nos llenan mucho de fe, fortalecen nuestra fe, ¿verdad? En el Señor y en su provisión. Bueno, vos también escribís artículos por ahí, yo estaba leyendo algunos para la prensa cristiana. En lo de la prensa cristiana, lo que pasa es que yo puse un fragmento en Facebook y después el director me escribió y me dijo que le parecía que se publicara. Entonces yo lo quité de Facebook para que se publicara en la prensa cristiana. Yo creo que como, no sé si son 2 o 3 artículos más o menos que ellos me pidieron que escribiera. Ajá, y sí, se publicaron. Ok, bueno, ahí yo leí uno en donde vos contás una experiencia, mencionás un poco ahí de que estuviste observando, fuiste testigo así como de un rito satánico
no sé si nos puedes compartir algo sobre esa experiencia y qué pasó ahí. Vaya, fíjate de que, para poner un poco en contexto, yo creo que en la vida del hijo del pastor pasan estas cosas. O sea, tal vez nosotros no hemos recibido mal ejemplo, tal vez nosotros no hemos recibido, bueno, ya les he contado algunas experiencias, pero sucede un momento en que uno quiere salirse del guacal, como dice. Viene el momento de la adolescencia en la que uno empieza a decidir muchas cosas. Fíjate de que a mí me pasó algo bien curioso, de que yo estudiaba en un liceo cristiano y a la par era un solo terreno. Estaba la casa pastoral, a la par de la casa pastoral estaba la iglesia, a la par de la iglesia estaba el colegio, y mi papá también tenía la oficina ahí. Entonces yo pasé encerrado desde cuarto grado hasta noveno grado, de la iglesia a la casa, y ¿cómo se llama? Y si yo quería ir a comprar algo, para colmo de mal, la señora del chalet era mi tía. Entonces yo pasé en ese círculo. Entonces para mí salir de noveno grado era como que, ok, vamos. Libertad. Yo tenía la mirada, el director, la directora del colegio eran miembros de la iglesia, eran del cuerpo oficial. Había una cancha en la que tú podías hacer tus cosas, pero mi papá tenía un ventanal donde veía todo lo que pasaba ahí. O sea que yo estaba con las miradas, ya te imaginas, y la frase de "y es el hijo del pastor", y te imaginas, ¿verdad? Cuando yo salí de noveno grado, fui a estudiar al bachillerato, al Liceo Cristiano Santa Lucía. Estudié bachillerato general, ya te imaginas vos el ambiente. Fue totalmente diferente. Entonces yo ahí empecé a como ver otro mundo. Ya no tenía las miradas encima, ya no tenía aquella gente señalándote. Entonces empecé como a ser yo, teniendo mis principios, pero yo fui muy influenciado por la música rock. Entonces, bueno, desde pequeño siempre fui influenciado por la música, pero ya cuando tenía como mis amistades que te influenciaran más y que te prestaran los CDs y que te los llevabas y empezabas a escuchar, y máxime yo que estaba aprendiendo a tocar un instrumento, entonces todo eso iba influenciando. Entonces vino un momento en que esa misma influencia me atrapó, porque yo escuchaba, o sea, yo servía en la iglesia y escuchaba música, bueno, satánica. Entonces, pues mis papás no lo sabían, ellos no lo sabían, hasta que una vez hicieron un cateo en mi cuarto y me llegaron a sacar todo. Entonces empezó de ahí inició una rebeldía en mí, porque, o sea, mis papás no me daban mal ejemplo, pero yo recuerdo de que mi mamá dijo de que ella sentía que estaba pasando algo en la casa. Y empezaron a orar hasta que llegaron al cuarto. Yo en mi cuarto vivía con nosotros un primo y también compartía conmigo la música. Yo recuerdo que mi papá agarró los CDs originales que me habían prestado. Algunos yo los había comprado. Los agarró y los quemó. Entonces yo de adolescente, a mí eso fue como que me hicieran algo fuerte, pues porque yo no podía estar sin escuchar música. Y en aquel entonces pues no había YouTube o una facilidad de internet. Entonces me quemaron el Walkman. Exacto. Fíjate que por ahí tengo uno, ahí lo tengo. Entonces me quemaron los CDs. Entonces vino aquella rebeldía en contra de ellos. Vino, o sea, en realidad era Satanás obrando en cosas mínimas. Yo empecé a adquirir como el deseo de tatuarme. Empecé a rayarme, o sea, como dibujar algunas cosas. Entonces eso mismo a mí me hacía como buscar la manera en cómo desahogarme en algo más. Entonces yo recuerdo de que sí, en el bachillerato yo tenía algunos compañeros que asistían a una iglesia que se llamaba Ríos de Agua Viva. Y cuando yo fui a la iglesia Ríos de Agua Viva era una iglesia satánica. Entonces cuando estábamos ahí, bueno, yo sí sabía, era curiosidad de parte mía. De estar ahí porque por todas las influencias que te cuento. Entonces cuando fui a esa iglesia, yo recuerdo que cerraron la iglesia por completo. Era una iglesia como tipo bodega, y pues no crean de que se oía música rock o que, sino que como música de adoración ellos cantaban normal, o sea, solo cantaban a un Dios, a un Señor, quiero decir, a un Señor, pero no mencionaban solo un Señor.
pero sí, vino un momento de que fue a la comparación, pero así como el acto que nosotros hacemos de la Santa Cena, ellos hicieron un círculo y empezaron como a repartir unas tipo copas. Entonces mi compañero me susurraba y me decía de que había un momento de que iba a ser un acto especial, me decía, que era un sacrificio. Entonces yo en ese momento me empecé a sentir escalofrío. Yo sinceramente yo quería experimentar qué era lo que pasaba. Empecé a sentir un escalofrío, pero el que estaba dirigiendo, bueno, no se notaba porque las luces, algunas estaban apagadas, algunas luces, no se notaba quién en realidad estaba al frente. Dijo de que pasaba algo que él no podía, había una fuerza maligna, dijo. Aquí hay una fuerza, una... Contraria. ¿Cómo? Contraria. Dando a entender, no recuerdo sinceramente cuáles fueron las palabras, pero sí algo que no permitía que todo surgiera. Y él pidió cerrar las puertas. Entonces cuando pidió cerrar las puertas, yo inmediatamente dejé todo y empecé a correr, porque algo me dijo, esa fuerza contraria sos vos, o sea, esa fuerza que no permite sos vos. Entonces yo empecé a correr y correr. Mi compañero ya no me acompañó, sino que yo empecé a correr, y a la misma vez el Señor fue que me habló a mí y me dijo de que yo estaba en sus manos, Yo parece que en ese artículo yo comento de que yo me sentía como el hijo pródigo que tenía todo de su casa, pero viene el hijo pródigo que decide salir de su casa, pues a ver qué pasa, pero viene un momento que vuelve en sí, cuando ya está comiendo comida de los cerdos, y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. A mí me trajo a la mente eso de que tal vez yo no había sido partícipe, tal vez yo no me había perdido el 100%, pero sí el enemigo estuvo a punto de agarrarme de algo, pero yo volví en sí y dije, cuando yo me sentía, ¿cómo decirte? Me sentía poderoso, no sé cómo llamarlo, me sentía que en realidad había algo que me cubría, esa es la palabra que busco, sentía que algo me cubría, porque dije yo, bueno, entonces ellos reconocieron, y tal vez no por lo que, por mi entrega con Dios, porque yo la había descuidado, sino quizás por la cobertura era por la cobertura que yo tenía de mis padres. Entonces, a partir de ahí empezaron muchos sucesos en mi vida, a experimentar muchas cosas con Dios, y yo creo que a partir de ese momento empecé a empezar a fortalecer algunos lazos con Dios. ¿Y te desligaste de la música, rock y todo eso? Fíjate de que me costó mucho, la verdad me costó mucho desligarme de la música. Poco a poco lo iba haciendo, porque siempre adquiría, pero quizás a medida vos vas creciendo, vas madurando también, y vas entendiendo de que hay cosas, porque yo creo de que cuando trabajas con jóvenes te toca madurar a la fuerza muchas veces. Entonces a mí me tocó, como dicen, a madurar a cierta fuerza. Yo empecé a refugiarme, no sé cómo llamarle la palabra, pero empecé a buscar música rock cristiana, que yo sentía. Fíjate de que a veces algunos se ríen cuando yo hablo de esto, porque había música de esta que a mí me ministraba. Por ejemplo, yo escuchaba Box Day, que fue mucha influencia en mi vida. Había, por ejemplo, Rompiendo el Molde, las canciones más tranquilas, a mí me ministraban. O sea, a mí algo que me aliviaba, yo ya no necesitaba rock, escuchar el ruido, sino que era algo que me aliviaba. Entonces empezaba a escuchar música como Striper, que empecé en realidad a cambiar, y empecé a escoger qué música escuchar, porque hay música cristiana que definitivamente no te edifica, no te beneficia, pero esta música yo sentía de que sí me ministraba. Entonces también Dios usando la música, este tipo de música para acercarme más a Él. Ok, mira qué fuerte la verdad esa experiencia. Y o sea, en El Salvador existen este tipo de iglesias, de reuniones que satánicos. Son clandestinas, por supuesto que son clandestinas. Y supongo que las han de como camuflar. Sí, definitivamente, o sea, tal vez la mayoría de gente, porque algunos jóvenes que han tenido problemas con la música rock, yo les he contado mi experiencia, he tratado de apoyarles,
y algunos consideran o creen de que es una iglesia de negro, que es una iglesia que está que está oculta o qué sé yo. Es una casa normal, una casa común y corriente, pero obviamente que no es una iglesia así como con sonido, así como nuestras congregaciones, sino que es una iglesia tranquila, o sea, y no creas que todos ya encapuchados o ya así de negro vestidos, sino que es gente normal, común y corriente. Yo creo que hasta gente bien vestida llegan a esos lugares. Bueno, yo cuando fui a esa iglesia, no era algo grande, era como una bodega, era así como para abajo, no, era como una bodega y la gente se sentaba a las esquinas, a las orillas, pero no era gente que se veía, como decimos nosotros, maleantes, sino que común. O sea, yo nunca hubiera esperado a ese tipo de gente. Yo andaba con el uniforme del liceo. Ah. Entonces, bueno, nunca usábamos la camisa nosotros del liceo, porque como en la época de rebelde, con su All-Star, solo el pantalón y una otra camisa. Sí. Entonces, sí, en realidad sí existen estas iglesias. En aquel entonces, supongo yo que era un poquito como más reservadas. Hoy definitivamente no estoy seguro si... Bueno, sí, hay iglesias que son más abiertas, la verdad, sí hay iglesias más abiertas. Ok. Bueno, mira, qué fuerte, la verdad, esas experiencias que te ha tocado vivir. ¿Vos crees de que era necesario que, digamos, llegaras a esos puntos para reconocer vos y decir, yo no pertenezco aquí, o sea, tengo que volver a la casa de mi padre? Fíjate de que yo no sé si llamarle que el Señor no sé cómo llamarle, pero si el Señor me permitió, esa es la palabra correcta, que yo viviera esas experiencias, porque el detalle está en que cuando vos estás en un ministerio, yo creo que esto nos pasa a los hijos de pastores, que tú estás en un círculo, que escuchas palabra tras palabra tras palabra, todo es iglesia, todo es consejos en tu familia, todo música cristiana, todo es una burbuja. Entonces de repente, al menos yo siempre he sido bien curioso, y al menos muchas veces los hijos de pastores como quieren dar su escapadita, su probadita, entonces para ver qué pasa ya. O sea, yo creo que no con todos pasa así, pero en el caso mío lo que me influenció fue la música, pues. Entonces a hacer eso, obviamente que en mi casa yo no la podía escuchar, no podía escuchar este tipo de música así a todo dar. Entonces ¿La escuchabas con tus audífonos? Sí, con mis audífonos, sí. Entonces y obviamente que tenía el cuidado de que estás escuchando, rápido cambiar una emisora de radio, o sea, esa agilidad. Pero yo considero que a mí me sirvió mucho por el hecho de que como que ver también lo que otros jóvenes pasan y qué hacer en ese momento para ayudarles. Como te digo, yo estaba encerrado en iglesia, colegio y casa, y no salía de ahí, o sea, de cuarto a 9º grado, ya te imaginarás mi angustia. Entonces ya cuando salí al bachillerato fue algo diferente, y yo creo de que ahí es donde vos te das cuenta cómo está tu fe, porque fíjate de que yo, a pesar de todo, había algo que a mí me empujaba, que yo sabía que no pertenecía a ese lugar. O sea, ahí te das cuenta vos en realidad que hay algo sembrado en tu vida. Ahí te das cuenta vos de que en realidad tus padres sembraron algo en ti, que las palabras o las prédicas que tantos has escuchado, viene un momento que vienen a dar fruto. Entonces, yo considero de que el Señor me permitió eso precisamente para que yo me diera cuenta de primera mano lo que un joven puede vivir. Yo te soy sincero, yo no tuve una perdición fuerte, por decirlo así, que yo anduve años, sino que eran cositas que así, como decimos en buen salvadoreño, tanteando, probadita aquí, hasta que el Señor me dijo, estate quieto, porque el Señor no permitió que yo fuera a más, pues, porque era un adolescente, era un joven, no permitió que fuera a más. Entonces, con eso, porque sí recuerdo que había un grupo de muchachos que me decía, porque como yo tocaba la batería, me decían, hagamos un grupo de rock, y íbamos a ensayar, y yo escuchaba esta música de ciertos artistas,
escuchaba yo esta música para tocar pues en el ensayo con ellos. Entonces, pero viene un momento que el Señor me decía que yo no, o sea, había una incomodidad, esa es la palabra que busco, había una incomodidad que yo no pertenezco a ese lugar. Entonces sí, para responderte la pregunta, sí, yo creo que el Señor permitió esas circunstancias. Ok, bueno, aquí estamos teniendo un poquito de interferencia por la lluvia, pero ¿verdad? Les puedo dar como un mensaje a los jóvenes que han estado están dentro de la iglesia, pero de repente quieren como tener esa escapadita, ¿verdad? De ir a probar el mundo y están sintiendo como esos deseos fuertes ahí en su vida. No sé, algún mensaje que les puedo dar a ellos. Mira, el mensaje que yo quizás les puedo dar es de que, bueno, a los hijos de pastores o a los hijos que son cristianos, el mensaje que les puedo dar es de que el Señor respalda las oraciones. El Señor respalda las oraciones y el Señor también respalda a esa gente. Si ustedes se han alejado, no, a mí no me cabe la menor duda de que sus padres están orando por ustedes. Si ustedes como hijos de pastores se han alejado de la casa, se han alejado de Dios, a mí no me cabe la mayor duda de que sus padres están orando por ustedes. Entonces el mensaje que yo les puedo dejar es de que no esperen a llegar al último momento, no esperen a llegar a comer comida de los cerdos, no esperen a llegar hasta en las últimas instancias para volver en sí, porque las oraciones tarde o temprano dan fruto. Las oraciones que hacen por nosotros tarde o temprano dan fruto. Lamentablemente muchos llegan arrastrados, muchos llegan con enfermedades, muchos llegan sin sus partes de sus cuerpos, muchos no llegan ni siquiera para contar el testimonio. Entonces yo considero de que nosotros no esperemos a llegar a esas instancias para volver en sí. Yo creo que es momento de que nosotros volvamos en sí, digamos, he pecado contra el cielo, estoy pecando contra el cielo y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, no soporto quizás la iglesia, no soporto las críticas, no soporto quizás los señalamientos, pero hay un padre que te está esperando con un anillo, te está esperando con vestidura nueva, te está esperando con sus brazos abiertos para decirte que tú eres su hijo, que siempre te ha esperado, que siempre te ha cuidado, que siempre te ha respaldado. Es momento de volver en sí, es momento de volver en sí. Entonces quiero decirles de que es momento de recapacitar y que vayan a la casa del Padre. Te agradezco, Uri, por este tiempo y tal vez hay una segunda ocasión en la que podamos seguir platicando, ¿verdad? Pero gracias por tu mensaje, créeme que ha sido bastante útil, ¿verdad? Para las personas que hemos escuchado, así que saludos para tus papás, les recuerdo con mucho cariño, para tus hermanas y para la iglesia que tú ministras y los jóvenes, ¿verdad? Yo no dudo que tu vida es de mucha bendición para ellos, tu testimonio y la palabra que Dios pone en tu corazón para ministrarles. Muchísimas gracias, Uri. Dios te bendiga. Gracias Eliezer, gracias por la oportunidad de por medio de usar estas redes sociales para hablar a los jóvenes. Yo estoy seguro de que más de algún joven necesite esta palabra y pues el Señor te ha usado a ti para que podamos conversar estos temas que son bien interesantes, son temas muy interesantes, así es de que gracias a ti, Eliezer, por esta oportunidad y pues el gusto y el privilegio es mío. Si hay otra segunda oportunidad, ahí estamos para servir. Así es de que también un saludo para todos aquellos que están pendientes, que están viendo la transmisión. Ok, bueno, y muchas gracias a todos ustedes que han estado viendo esta transmisión y a quienes la van a ver posteriormente. Pasen muy buenas noches, Dios les bendiga.